Bueno, buenos días. Vamos a empezar. Creo que empiezo yo a dar la bienvenida a los ya aquí presentes. Veo que están todavía entrando algunos participantes, pero vamos a dar inicio ya a este webinario sobre transparencia, democracia y derechos humanos, jurisprudencia comparada sobre acceso a la información pública en América Latina. Bueno, me gustaría empezar agradeciendo a Catalina Botero, Cátedra UNESCO Libertad de Expresión, y como todos ustedes saben es relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la Universidad de los Andes por la colaboración en la organización de esta propuesta formativa, esta actividad de formación. Agradecer también a Marcos Mendiburu, colaborador de UNESCO y experto en los temas de acceso a la información, por haber coordinado este ciclo de actividades formativas. Y saludar y agradecer a los panelistas que ya están también con nosotros y que van a estar interviniendo en este webinario. Andrés Calderón, de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Lorena Shalim, Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de Argentina; y Luis Jiménez, de la Universidad Nacional de Asunción en el Paraguay. Muchas gracias por haberse asociado a esta iniciativa con nosotros. Bueno, decirles que este es el primero de una serie de 3 webinarios dirigidos a estudiantes de Derecho de la región. Este primer webinario está dirigido al Cono Sur, el segundo se dirigirá a los países de habla portuguesa, bueno, principalmente Brasil, pero también vamos a tener a Portugal participando, y va a haber un tercero dedicado a México, América Central y República Dominicana. Además, decirles que esta serie de 3 eventos formativos o capacitadores para las universidades forma parte de un ciclo más amplio, de un total de 9 eventos dirigidos a un público más amplio, como son los operadores de justicia y los órganos garantes del acceso a la información en la región. Bueno, estos espacios pues, de reflexión y de debate tienen como objetivo proporcionar una oportunidad para reflexionar en estos temas y fortalecer las capacidades alrededor de estas temáticas, en particular la temática que nos trae al webinario de hoy, que es el acceso a la información. Como algunos de ustedes sabrán, o todos ustedes sabrán, la UNESCO es la agencia de las Naciones Unidas que tiene el mandato para promover y proteger la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de prensa y la seguridad de periodistas. Y dentro de este mandato llevamos a cabo actividades como esta para sensibilizar a los distintos actores, muy en particular a los que trabajan y a los que van a trabajar en los sistemas judiciales, como pueden ser jueces, fiscales, magistrados, abogados, respecto a la importancia de los estándares internacionales en las áreas de libertad de expresión, acceso a la información. Además, UNESCO es el organismo que coordina dentro de lo que es la Agenda 2030, coordina ya muy técnico uno de los indicadores, que es el indicador 16.10.2, que es el indicador que mide la contribución del acceso a la información a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y particularmente a la democracia, a la paz y a la construcción de instituciones sólidas. Entonces, dentro de lo que es nuestro mandato de seguimiento de este indicador, no solo medimos el avance de los países, o contribuimos a medir el avance de los países hacia un acceso universal a la información, sino que además también tenemos un programa de fortalecimiento de las capacidades de ya sean órganos garantes o órganos judiciales en torno
a esta temática y sobre todo para una buena resolución de lo que son las controversias que se presentan frecuentemente en segunda instancia y en todo lo que es la interpretación de las leyes de acceso a la información. Ya se ha llevado a cabo un gran número de capacitaciones desde hace varios años. Hemos llegado a un número importante de 17.000 actores judiciales formados en un aspecto u otro de estas temáticas. Y lo que les presentaremos el día de hoy, además de ir dirigido a estudiantes de Derecho, es decir, a los futuros operadores de justicia, nos vamos a centrar en un trabajo apoyado por la UNESCO, llevado a cabo por Catalina Botero y Daniel Ospina, que es una síntesis de decisiones sobre acceso a la información, que se han tomado algunas de ellas recientemente, algunas hace más tiempo, sobre aspectos clave en lo que es el ejercicio y la interpretación de este derecho de acceso a la información. Entonces les mandamos una lectura previa para este webinario que espero que hayan tenido tiempo de ver. En todo caso, Catalina les va a estar presentando este material en los próximos minutos. Y es un material que muestra realmente el importante recorrido de la región en el ejercicio del derecho de acceso a la información y el importante trabajo de los órganos garantes, de los órganos judiciales y de la jurisprudencia que queda fruto de ese trabajo. También tenemos un conjunto de herramientas que les pueden ser de utilidad después de este webinario para lo que es sus estudios y su futuro de trabajo. Les estaremos poniendo los enlaces en el chat. Así que sin demorarme más, les agradezco. Espero que este espacio de reflexión les sea de enriquecimiento para sus estudios actuales y para sus futuras labores. Estaremos dándoles un certificado para los que se queden hasta el final con nosotros para que puedan también tener constancia de su participación en este evento. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Catalina con instrucciones de decirte que tienes 30 minutos, Catalina, ahora para ti y luego pasaríamos a los demás panelistas. Gracias, Catalina. Adelante. Gracias, Rosa. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación para conversar sobre este tema. Me parece que esta iniciativa de UNESCO de hacer seminarios abiertos con expertas y expertos para conversar con las estudiantes o con los estudiantes de Derecho en América Latina es realmente muy buena, porque es un espacio, es aprovechar la virtualidad para conectar a estudiantes de distintos países en temas técnicos especializados, los que digamos que normalmente no hacen parte de los pensums académicos. Así que pues quiero agradecerle a Rosa por esta invitación y por supuesto saludar a Lorena, a Andrés y a Luis por estar acá hoy. Bueno, entonces yo voy a hablar estos minutos sobre las características generales del derecho de acceso a la información en la región y algunas de las decisiones que han sido tomadas por los órganos garantes. Y voy a explicar qué es un órgano garante. Luego vamos a darle paso a nuestros comentaristas para que luego podamos tener una conversación más abierta y en profundidad. Quiero mencionarles que este tema está desarrollado en el documento que UNESCO puso a su disposición para la conversación de hoy, pero también está desarrollado en la caja de herramientas para operadores jurídicos, que es un documento muy importante que hizo UNESCO, que si bien está orientado a más bien a personas que trabajan en el Poder Judicial, es un documento muy pedagógico para cualquier persona que ejerza el derecho. Y adicionalmente, en el documento que hicimos Daniel Ospina y yo, y que vamos a completar este año, que también tiene UNESCO, sobre las mejores prácticas en la región en materia de acceso a la información. Así que son dos documentos sencillos que ustedes ya seguramente tuvieron la oportunidad de ver, pero que no puedo dejar de comentarles pues que este tema se desarrolla
un poquito más de entendimiento en esos documentos. Adicionalmente, UNESCO también apoyó un documento que está en inglés, pero hoy con todos los sistemas de traducción simultánea, pues es muy fácil de traducir, que está en un proyecto que yo dirijo de la Universidad de Columbia, que se llama Columbia Global Freedom of Expression. Ustedes lo ponen así en Google, van a publicaciones, y ahí en publicaciones hay una colección que se llama Special Collection on Freedom of Expression, y hay uno especialmente que hizo Daniel sobre acceso a la información, que no tiene solamente decisiones de acceso a la información de América Latina, sino decisiones de acceso a la información a nivel global, también apoyado por UNESCO. Entonces, ese es otro documento que yo les recomendaría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a explicar los elementos centrales del derecho de acceso a la información, algunas de las decisiones de los órganos garantes que explican esos elementos centrales, para dar paso a los comentarios y después a las preguntas. Voy a hablar de por qué es importante el derecho de acceso a la información y qué han dicho los órganos garantes al respecto. Voy a hablar de las dos formas de satisfacer el derecho de acceso a la información, la transparencia activa y el derecho subjetivo a la información. En tercer lugar, voy a hablar de los principios que regulan el derecho subjetivo de acceso a la información, el principio de buena fe y el principio de máxima divulgación o transparencia. Luego voy a hablar de las características que tiene que tener la entrega de una información para que esa información satisfaga el derecho de acceso a la información, es decir, que se trate de información oportuna, completa, accesible y fidedigna. Luego voy a hablar de los mecanismos de protección del derecho de acceso a la información muy rápidamente, y ahí voy a hablar de los sistemas de protección, los sistemas administrativos, digamos, o los órganos garantes y judiciales. Y finalmente, ¿cuáles son las excepciones? Porque claro que como todos los derechos, el acceso a la información también tiene una serie de excepciones. Esa es la línea de lo que voy a seguir. Entonces, primero, ¿por qué es importante el derecho de acceso a la información? Cuando yo era relatora, fuimos a un país de la región, Venezuela, y le preguntamos, había unas quejas sobre que las personas en Venezuela no estaban recibiendo, en las cárceles, no estaban recibiendo atención sanitaria, o no tenían satisfecho su derecho a la alimentación, una serie de derechos básicos. Y entonces nosotros les preguntamos cuántas personas tenían en las cárceles. Y la respuesta fue más o menos, cuando digo nosotros me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo estaba encargada de un componente que era acceso a la información y libertad de expresión, pero había otros componentes. Y la respuesta fue más o menos, no nos pregunten eso, no nos pongan tanto trabajo. Ya suficiente trabajo tenemos con tener que atender a toda esa gente para que además ustedes nos pongan a contarnos. No nos pidan esa información. Pedir información supone poner al Estado a trabajar innecesariamente para satisfacer la curiosidad de algunos. Esa es la percepción de los regímenes poco democráticos del derecho de acceso a la información. Nos ponen a trabajar innecesariamente para satisfacer la curiosidad de algunos. Algunos gobiernos incluso han llegado a sostener que no entregan información porque eso es darle herramientas a la oposición, subvirtiendo toda la lógica democrática, porque la oposición tiene todo el derecho en cualquier país a tener herramientas si usted no está haciendo bien su trabajo, señora o señor funcionario. Por supuesto, usted lo que tiene es que entregar la información para que pueda haber control social. Y si lo está haciendo mal, pues claro que la oposición se va a aprovechar de eso. Es normal, así funciona la democracia. Pero si usted no la entrega, no tiene cómo haber, no tiene posibilidad de que exista el control social. Teóricos muy importantes del Estado de Derecho han sostenido que una de las características diferenciadoras claves entre un Estado de Derecho democrático y un Estado autoritario
que en el Estado de Derecho Democrático las personas tienen derecho a acceder a la información pública, la gestión del Estado es transparente y por lo tanto tienen derecho a cuestionarla, a juzgarla, a hacer control social, a criticarla, a todo lo que se supone que en una democracia las personas podemos hacer con el gobierno. Mientras que la información nuestra de las personas que no ejercemos funciones públicas, que no es una información pública, gubernamental, es reservada, es privada, solamente pueden intervenir cuando tienen una orden judicial. Mientras que en un estado autoritario es todo lo contrario. Los estados blindan la información, actúan completamente en secreto, todo es opaco, pero eso sí, nos espían, nos vigilan y saben todo de nosotros. O sea, se invierte la regla. Bueno, hay algunos estados a los que valdría la pena recordarles esta característica básica de un estado democrático. La información del estado debe ser transparente, porque si no, no existe ninguna posibilidad de que haya control social, y el control social es fundamental para que los funcionarios públicos cumplan bien sus funciones. Para eso sirve el derecho de acceso a la información. Además de que sirve para ejercer derechos, porque yo puedo ejercer el derecho a la información en interés personal. Entonces, me sirve para saber dónde hay puestos de vacunación, para saber dónde pueden atender a mi hijo si tiene una determinada enfermedad, o dónde se proveen ciertos bienes públicos a los que yo podría tener derecho. O sea, sirve para ejercer el control social, sirve para acceder a otros derechos, eso es absolutamente fundamental. Sirve para evitar la corrupción. Sirve para que cuando el Estado dice que está haciendo algo, en realidad lo haga. Voy a ponerles un ejemplo que pone Guilherme Canella, que es extraordinario, sobre Brasil. Y esto muestra la importancia del derecho de acceso a la información. Guilherme cuenta que en Brasil los aviones del ejército y de la Fuerza Aérea tienen una misión por ley esencial, que es el traslado de órganos. Cuando alguien se muere, pero ha donado sus órganos, y esos órganos pueden ser trasladados y alguien los puede usar para salvar su vida, esos aviones tienen que estar disponibles, porque si una persona muere en una esquina del país, hay que llevar el corazón o los pulmones o el hígado a la otra esquina, pues para eso es que están los aviones, deben estar al servicio. Entonces alguien, a través del derecho de acceso a la información, preguntó cuántos órganos habían transportado. La respuesta a esta cifra, yo me la estoy inventando, pero digamos la respuesta fue 20 viajes, 20 órganos. Y entonces se creó un escándalo, que cómo era posible, que en qué estaban usando los aviones, y claro, los aviones estaban siendo usados para otras cosas, no necesariamente relacionadas con la seguridad nacional, viajes de los señores del Ministerio de Defensa, bueno, etc. Al poco tiempo, al año, los 2 años, volvieron a preguntar cuántos órganos se habían transportado. 1000. O sea, esa es más o menos, la cifra no es exacta de ninguna manera, pero más o menos la proporción es esa. Pusieron a los aviones de la Fuerza Aérea de Brasil a trabajar en lo que la ley decía que tenían que trabajar, transportar órganos para salvar vidas humanas. Y lo pusieron porque alguien hizo una pregunta, porque se hizo un escándalo, y gracias al derecho de acceso a la información, el Estado empezó a cumplir su deber. Y eso supuso salvar vidas. Cada ejemplo de derecho de acceso a la información que ustedes van a encontrar en el cuadernillo que hicimos Daniel y yo, o en cualquier otro documento, en el que está en la caja de herramientas de UNESCO, en el otro que hizo Daniel para Colombia, detrás de cada una de esas decisiones está la satisfacción de derechos tan importantes como la vida de las personas, porque es la satisfacción de los deberes esenciales del Estado. Así que para eso sirve el derecho de acceso a la información. ¿Cómo se satisface? Hay 2 maneras de satisfacerlo. Cuando el Estado, de forma proactiva, utiliza todos sus mecanismos para desplegar la información sobre, por ejemplo, los servicios que presta, los procedimientos que hay que acudir para obtener esos servicios, los bienes que provee, las funciones que cumplen, los salarios de los funcionarios, la satisfacción de esas funciones, o sea, rendición de cuentas proactiva. Eso lo pueden tener todos en páginas web, eso nadie tendría que pedírselo. Pero no solamente en páginas web, porque, por ejemplo,
La satisfacción del derecho a la salud muchas veces depende de que las personas sepan cuáles son los servicios de salud que el Estado presta. Y muchas veces están en lugares alejados, en donde la gente no tiene conectividad en nuestros países. Entonces no basta con tener una página web atractiva, técnicamente bien hecha y accesible. No, 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 porque las mujeres indígenas tienen derecho en su lengua a recibir en el puesto de salud la información sobre los servicios de salud a los que tienen derecho. Entonces, cuando hablamos de transparencia activa, no hablamos solamente de páginas web. Hablamos de mecanismos a través de los cuales el Estado hace transparente todo lo que, los servicios que presta, la manera como cumple sus funciones, los bienes, etc. Esa es una forma de satisfacer el derecho de acceso a la información, pero está la segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma es el derecho que cada uno de nosotros tiene de pedirle al Estado que le entregue una determinada información. El derecho de acceso a la información stricto sensu. No es la transparencia activa, proactiva, sin que nadie se lo pida, sino es una respuesta a una solicitud de una persona. Para que esa respuesta opere adecuadamente, el sistema, y ahí voy al tercer punto, tiene que estar fundado por lo menos en dos principios. Por lo menos, y no me voy a detener mucho más en eso. El principio de buena fe. No sé, en Colombia diríamos patearse. Cada país tendrá su manera de decirlo, pero no pasen la solicitud de una ventanilla a otra ventanilla, a otra ventanilla, a otra ventanilla, hasta que la persona se agote y ya la información sea inútil. De buena fe, tienen que crear procedimientos destinados a satisfacer ese derecho. Pero en segundo lugar, el derecho está regido por un principio clave, que es el principio de máxima divulgación. Es decir, en principio, toda la información tiene que ser entregada, con algunas excepciones, que son las que vamos a ver ahorita al final. Pero si el Estado decide que no va a entregar una información, tiene que decir por qué no la va a entregar. Eso es el principio de máxima. En principio, usted tiene que entregar todo. Excepcionalmente, puede tener unas excepciones. Y cuando decide que no la va a entregar, tiene que justificar, motivar la no entrega en una de esas excepciones. Ahora, para que la satisfacción del derecho a la información se cumpla, la información que le entreguen a uno tiene que ser, otra vez, oportuna, completa, accesible y fidedigna. Esto parece que también habría que dictarle una clasecita de estas a algunos funcionarios estatales. Pero como felizmente hay estudiantes de derecho acá y algunos serán alguna vez funcionarios estatales, ojalá se acuerden de esto. O les recuerden a los que conocen que no es cualquier información la que satisface el derecho de acceso a la información. Si yo pregunto, ¿cuál es el impacto ambiental de una determinada intervención en hidrocarburos, o en una mina, o en la tala de una especie ambiente, de unos árboles en una zona? Yo necesito que me den la información completa que tiene el Estado. Completa, no se puede guardar un pedacito. No me la pueden dar de aparte, digamos. No, completa. Pero además debe ser una información oportuna. Si yo pido eso porque vamos a hacer una consulta previa, ¿no? Entonces el Estado va a hacer una consulta previa sobre si las comunidades indígenas o las comunidades afros o lo que sea están o no de acuerdo con una determinada intervención en su territorio. Entonces la comunidad dice, bueno, pero a mí no me hagan una consulta sin darme la información. Dígame, ¿cuál es el impacto ambiental de esa intervención en mi territorio? Bueno, no se la pueden dar después de la consulta, ¿cierto? Se la tiene que dar antes de la consulta. Eso significa que tiene que ser oportuna. O sea, el reglamento, el procedimiento de derecho a acceso a la información tiene que establecer un plazo que sea oportuno para que la gente pueda usar esa información para lo que necesita la información, que normalmente es para ejercer otro derecho. Pero además tiene que ser accesible. No entreguen fórmulas químicas sobre impactos ambientales.
porque las fórmulas químicas las entienden los químicos, pero no las entiende el resto de la gente. Si yo pido una información sobre el impacto ambiental en la zona en la que yo vivo, a mí que me la den en el idioma que yo entiendo. Pero además, y esto es clave, y esta tal vez es la partecita que más se les está olvidando últimamente a los funcionarios, la información tiene que ser fidedigna, tiene que ser confiable. Mejor dicho, los funcionarios públicos no pueden mentir. Yo puedo mentir en esta conferencia. En este momento yo estoy en Madrid, pero yo podría decir que yo estoy en Bogotá. Estoy mintiendo, ¿sí? UNESCO, seguramente Rosa no me va a volver a invitar, pues porque no le va a gustar que yo mienta. Eso es normal. Pero no pasa nada. Pero un funcionario no puede mentir. Cuando a un funcionario le preguntan por el impacto ambiental de una determinada acción, cuando le preguntan por el resultado de las elecciones, cuando le preguntan por los efectos secundarios de una droga que la Agencia de Salud está investigando, no puede decir mentiras. Está prohibido por las normas que regulan el comportamiento de los funcionarios públicos. Normas, porque los funcionarios públicos recuerden que juran cumplir la Constitución y las leyes. Esas normas penetran, digamos, todo el régimen del derecho de acceso a la información de manera tal que los funcionarios no pueden mentir. Entonces la información debe ser oportuna, completa, accesible y fidedigna. ¿Y cómo se protege ese derecho subjetivo de acceso a la información? En primer lugar, tiene que haber una ley que lo regule. Que si no hay una ley, por ejemplo en Costa Rica, este derecho normalmente se satisfacía vía jurisprudencia. Y los ticos, y si aquí hay personas de Costa Rica, me corregirán, se sentían muy orgullosos, yo creo que con buenas razones, de su jurisprudencia, pero la jurisprudencia es insuficiente. Porque entonces uno, cada vez que una entidad incumple, tiene que ir a un juez. La entidad no tiene la instrucción per se, como ab initio, como entrada, de satisfacer el derecho de acceso a la información, porque no hay una ley en principio que la obligue. Hay una jurisprudencia, en este caso era una jurisprudencia de la Sala Cuarta, de la Sala Constitucional de la Suprema Corte, pero la verdad es que las leyes son mucho más efectivas, las leyes buenas, las leyes como la ley de México, que tal vez es uno de los ejemplos más importantes, la ley de Chile, la ley de Perú tiene cosas muy buenas, le falta fortalecer la independencia del órgano garante, la entidad independiente, pero tiene cosas muy buenas. Igual la ley de Colombia tiene cosas buenas, pero también le falta fortalecer la independencia del órgano garante. La jurisprudencia en estos países también es muy buena y las decisiones de los órganos garantes son muy buenas. Entonces, tiene que haber una ley que regule el procedimiento y que lo regule de manera tal que las entidades sepan que tienen que cumplir con el principio de máxima divulgación. Si usted no tiene una ley que lo autorice a reservar, entregue. Y si usted entrega la información, está protegido por la ley. No se preocupe por represalias que vengan desde arriba, porque usted tiene la obligación legal de entregarla. Según el principio de máxima divulgación, debe hacerlo de buena fe y debe entregar toda la información. Debe entregarla de manera tal que la persona entienda, no puede decir mentiras, y debe hacerlo de manera oportuna. Ese marco legal existe en buena parte de nuestros países, pero nuevamente en algunos es frágil. Hay una ley, hay unas, lo que se llaman leyes modelo de la OEA, que yo creo que tienen muy buenas recomendaciones que servirían para reformar las normas nacionales. Debe existir un recurso ante la propia entidad. O sea, por un lado, regular el procedimiento, pero luego un recurso que pueda ejercer cualquier persona. No tendría por qué ser mayor de edad. Una niña, un niño, una persona joven, puede necesitar ejercer el derecho de acceso a la información para poder defender sus derechos, porque también tienen derechos. Entonces no necesitaría carta de ciudadanía la persona para ejercer ese derecho, pero además tampoco necesita demostrar un interés. En esto ha sido clara la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de los órganos garantes de todos los países, salvo Venezuela, que dice que se necesita demostrar un interés directo en la información que yo estoy solicitando. Eso lo dice Venezuela. Todos los demás dicen, si la información está en el Estado, cualquier persona tiene derecho a acceder a esa información.
no necesita demostrar que tiene un interés específico en saber cuánto se gana un juez para poder preguntar cuánto se gana un juez. Tiene derecho, pues porque son recursos públicos. Entonces, ese procedimiento debe garantizar que cualquier persona pueda ejercer ese recurso, que además debe ser un recurso muy sencillo, para el cual no se necesite abogado, que se debe ejercer primero ante la entidad y luego, y aquí aparecen los órganos garantes, si la entidad niega la entrega de la información, una parte de la entrega o no la entrega a tiempo, o no es accesible, o no es fidedigna, tiene que poder ir a un órgano garante. Y es muy importante que esos órganos sean autónomos, porque si esos órganos no son autónomos, si dependen del Poder Ejecutivo, pues normalmente los poderes ejecutivos pues pueden ejercer la función de presionar a esta entidad para que no entregue la información. Por eso es que es tan importante que sea una entidad independiente. La mayoría de los casos que ustedes van a ver en estos cuadernillos son casos con información que a los poderes ejecutivos o a un sector del poder ejecutivo no le interesaba entregar, no le interesaba entregar. Y el órgano garante le ordenó entregar gastos en materia de seguridad y defensa, que en realidad no tienen que ver con seguridad y defensa, sino con viáticos de funcionarios del Estado. ¿Eso qué tiene que ver con seguridad y defensa? Con información ambiental, información de cómo se gastan los recursos que supuestamente se gastan en poblaciones vulnerables. Bueno, muestre a ver si sí se está gastando en eso o se están utilizando para otras cosas. Entonces es muy importante que la autoridad sea la autoridad que revisa la negativa de la entidad sea independiente del Poder Ejecutivo, que no pueda recibir una orden del presidente o de sus secretarios o de sus ministros. Y debe tener garantías para poder operar de manera autónoma, por ejemplo, presupuesto autónomo, que no dependa del Poder Ejecutivo. Porque si el Poder Ejecutivo se molesta porque está ordenando entregar información que le sirve a la oposición, lo cual es normal en una democracia, pero eso parece que se nos olvida, entonces le van a quitar el presupuesto. Tiene que tener garantías para que no le quiten el presupuesto. Y si finalmente esa entidad niega el derecho, la persona debe poder acudir a un juez independiente e imparcial que revise esa decisión. Así es de importante el derecho de acceso a la información en una sociedad democrática. Entonces, recurso ante la entidad niega, recurso ante el órgano autónomo niega, recurso ante un juez. Pero hay unas excepciones y con esto voy a cerrar. Hay unas excepciones. Claro que algunas veces hay una información que tiene que permanecer secuestrada, en silencio, reservada. Les voy a poner un ejemplo, por eso dije secuestrada, que es un ejemplo de la vida real. Una persona que estaba haciendo una investigación sobre la manera como se estaban afrontando los secuestros en un país, le pide a la policía que le dé información sobre un operativo que se estaba llevando a cabo en ese momento. Era un operativo relativamente largo. O sea, habían secuestrado a una persona. La policía estaba en el proceso de investigar e identificar a los secuestradores para ir a rescatar a esa persona. La familia había decidido que no pagaba. Estaban en todo este proceso de investigación para poder rescatar a la persona. Y esta persona externa, digamos, que les dice, bueno, yo quiero tener toda la información sobre los operativos que se están llevando a cabo para rescatar a fulano de tal. Pues obvio que no se la van a dar, obvio que no se la van a dar. Esa información está reservada, pero ojo, está reservada mientras se produce el operativo, no después. O sea, hay un límite temporal de la reserva, porque la reserva tiene que estar justificada en la protección, y con esto termino, en la protección necesaria, o sea, que no hay ninguna otra manera de proteger un bien constitucional tan o más importante que el derecho de acceso a la información, que puede verse seriamente afectado si se publica la información. Hay que hacer lo que se denomina el test del daño, que es lo que en derecho constitucional llamamos como test de proporcionalidad. ¿Qué es eso? Cuando yo voy a reservar, yo tengo que decir, mire, primero, esta reserva
está autorizada por una ley. Si la reserva no está autorizada por ley, el funcionario no se la puede inventar. Punto. Segundo, esta reserva busca una finalidad democrática. Busca proteger la vida de esta persona que está secuestrada y a la que estamos tratando de rescatar. Pero una reserva, por ejemplo, que no permita saber. Voy a poner el ejemplo de los viáticos del sector seguridad. ¿No? ¿Cómo? Hay gente que piensa que todo lo que tiene que ver con el sector seguridad tiene que estar reservado. No. El señor ministro se va con sus asistentes de paseo a Italia. Dura una semana. No tiene reuniones oficiales. Se va en un avión oficial. Se queda en un hotel de 14 estrellas. Comen los mejores restaurantes italianos. Va al spa, porque claro que un viaje a Italia pues es cansador. Son varias horas, entonces tiene que ir a que le hagan un masaje. Todo pagado con recursos públicos. Reservado porque son gastos de defensa. Pues no, porque ¿cuál es la finalidad de proteger eso? Pues que sigan utilizándola mal. ¿Cuál es la finalidad de proteger la reserva de esa información? Yo no estoy defendiendo la seguridad del Estado, no estoy garantizando que el Estado se defienda frente a un ataque. Lo único que estoy asegurando es que puede haber corrupción. Así que esa información, aunque se trate de gastos del sector defensa, invertidos por un alto funcionario del sector defensa, no está reservada porque no tiene una finalidad legítima la reserva. La única finalidad es que no lo critiquen y que pueda seguir gastándose la plata de esa manera. Y eso no es legítimo desde el punto de vista del sistema interamericano y de los ordenamientos de nuestros países. Entonces, todas las reservas deben estar en la ley, deben buscar una finalidad legítima y la reserva debe ser el único medio, mantener en secreto esa información, debe ser el único medio que tiene el Estado para satisfacer el bien. O sea, el otro derecho, el derecho a la vida, el derecho a, digamos, el otro derecho que se busca satisfacer con la reserva. Tiene que ser proporcionada y tiene que ser necesaria. Tiene que pasar lo que se llama este juicio o test del daño, que en el sistema interamericano se llama test tripartito, que en derecho constitucional se llama juicio de constitucionalidad, señoras y señores futuros abogados. Cuando se pase ese test, puede haber una reserva. Pero ojo, es un test estricto, es un test duro, porque estamos diciendo que el Estado puede guardar el secreto sobre la manera como gasta nuestros impuestos. Y resulta que en principio eso no es así, al revés. Tiene que entregarnos toda la información para saber si lo está haciendo bien o mal y para empujar que lo haga bien. En algunos casos excepcionales hay reserva, el Estado lo puede hacer, pero tiene que justificar, motivar públicamente. Y ahí es cuando uno impugna ante el órgano garante y si no, ante el juez. Y con eso ya termino, me pasé 7 minutos, querida Rosa, te pido disculpas, te devuelvo la palabra a ti o a Marco que van a moderar. Y muchas gracias. Gracias a ti, Catalina. Perdonada porque ha sido sumamente interesante tu exposición. Le paso la palabra a Marcos, que va a continuar con el panel. Adelante. Gracias, Catalina, y gracias, Rosa. Buenos días a todas y a todos. Vamos a tener 3 intervenciones de comentaristas, 3 académicos, titulares de cátedras, de cursos especializados en la materia o que abordan el derecho a acceso a la información pública en cursos sobre derechos humanos o derechos constitucionales, y también dictan clínicas jurídicas sobre el tema, así que es muy relevante. Y quiero enfatizar 2 puntos antes de pasar las palabras. Bueno, voy a tomar agua. Uno es el tema de cómo medir la implementación de la legislación sobre el acceso a la información pública. Mucho énfasis se pone en el tema cuantitativo, pero también es importante lo cualitativo, y por eso las decisiones que adoptan estos órganos y los poderes judiciales, en el caso de que haya apelaciones a esa instancia como última instancia de apelación. Porque la calidad de esas decisiones también es fundamental. No solamente importa la cantidad de solicitudes respondidas de forma positiva, entregando la información, sino también aquellas
solicitudes más sensibles, que pueden ser una o dos, pero cuyo peso es muy importante porque la calidad de la información que se está pidiendo es estratégica. Y eso tiene que ver un poco con el diseño institucional, que ya lo mencionaba Catalina, y la independencia de los órganos. Hay algunos expertos o especialistas que distinguen entre órganos garantes y órganos rectores. Los órganos garantes son aquellos que tienen la facultad específica de emitir resoluciones vinculantes. Y aquí vamos a tener a 3 catedráticos de 3 países diferentes, Argentina, Paraguay y Perú. Y los diseños institucionales varían mucho. En el caso de Paraguay, por ejemplo, el órgano rector no garante es el Ministerio de Justicia, pero no tiene esa capacidad de emitir resoluciones. Solamente el Poder Judicial es el que va a resolver, y ya nos va a contar Luis Jiménez, catedrático de la Universidad Nacional de Asunción, cuando tenga su intervención. Diferente es el caso de Perú, que tiene un sistema un poco más complejo, con una autoridad de acceso a información pública y un tribunal de transparencia y acceso a información pública dentro del Ministerio de Justicia, y también Catalina hizo referencia a esto de la independencia. Y es el tribunal el que emite esas resoluciones vinculantes. Entiendo que la autoridad puede emitir lineamientos ante consultas, y que seguramente Andrés nos va a comentar al respecto. Andrés Calderón, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico, dicho país también. Y finalmente vamos a escuchar de Lorena Salim, que es también catedrática, pero directora actualmente de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, que sí tiene esa capacidad de emitir resoluciones. Y lo digo porque es fundamental que los órganos garantes, no los órganos rectores, los órganos garantes tengan esa facultad. Y cuando tienen esa facultad, es importante que tengan la capacidad para emitir resoluciones de calidad. Y ahí es donde también se requiere fortalecer este tema. Por eso la importancia de estos webinarios, como bien mencionó Rosa al inicio, con los futuros abogadas y abogados en América del Sur, pero también vamos a tener un ciclo de webinarios con los equipos jurídicos, los órganos garantes más adelante, abordando otras temáticas. Bueno, le voy a pasar la palabra entonces a los 3 comentaristas del día de hoy, ya los mencioné. Vamos a empezar con Andrés Calderón, catedrático de Perú. Luego vamos a seguir con Lorena Salim de Argentina y finalmente con Luis Jiménez de Paraguay. Les voy a pedir que nos comenten, ellos han tenido oportunidad de consultar este cuaderno 22 publicado por la UNESCO y coescrito por Catalina y por Daniel Ospina, quien también nos acompaña en el día de hoy, de la Universidad de los Andes de Colombia. Y les voy a pedir que algunas reacciones a lo que comentó Catalina, pero también al cuaderno, a las decisiones allí reflejadas, cuáles les resuenan más en base a su experiencia y al contexto de cada uno de los países. ¿Qué otras decisiones se han adoptado en sus países, ya sea por el órgano garante, si existe en dicho país, o por el Poder Judicial, por tribunales de justicia en sus países, que podrían ser documentados, capturados en una versión actualizada de este cuaderno que va a ser en el 2024. Así que les voy a pasar la palabra a Andrés primero, va a tener 10 minutos, lo mismo Lorena y finalmente Luis, para conocer sus comentarios, y sí, después vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios del público. Les voy a pedir que utilicen el chat del Zoom o el espacio de preguntas y respuestas que aquí tienen, y la vamos a ir leyendo al final de la sesión para reacciones finalmente de Catalina. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Marco. Aprovecho también para agradecer a Rosa y a ti por la invitación y la organización de este webinario, que como adelantaba Catalina, me parece genial que se pueda hacer un diálogo no solamente de académicos en la materia, sino también con estudiantes y de distintas localidades de la región, y que además hay que aprovechar que la virtualidad nos permite acostumbrarnos a estos diálogos entre distintos países y en distintos horarios. Y para cumplir con el derecho a la verdad, si bien es cierto, yo soy catedrático de Perú, hoy en día me encuentro en Chile, haciendo un doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo que además hace tanto más interesante esta posibilidad de revisar experiencias comparadas. Uy, me olvidé de activar el timer para cumplir con los 10 minutos exactos que nos han entregado. Bueno, primero que nada, el documento que han elaborado Catalina y Daniel es súper rico, súper completo. Además, los felicito porque yo siempre disfruto los textos que están escritos de una manera bastante amigable, que no solamente reflejan criterios, sino que además cuentan de qué trata el caso, justamente para poder hacer
esta revisión comparada. Así que invito no solamente a mis estudiantes de Perú, sino a todos los que se encuentran aquí a revisarlo y a comparar con algunas de las resoluciones que seguramente, o sentencias que vamos a ir añadiendo quienes estamos participando en el webinario. Yo voy a hacer referencia a un par de casos adicionales de Perú que me parece que son interesantes y que dan algunas luces adicionales a algunos de los temas que se están planteando. Creo que además este documento hace bien cubre la mayoría de resoluciones importantes en estos países y específicamente, además, toca hitos muy emblemáticos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Empezando desde Claude Reyes versus Chile, hasta, bueno, ahora tenemos un caso un poco más reciente que toca uno de los temas que está planteado en el documento, que es el de Flores Bedregal contra Bolivia, ¿no? Que toca uno de los temas que está cubierto en el documento, que es acceso a la información pública vinculado con violaciones de derechos humanos, ¿no? Sobre el que me voy a referir en un par de minutos. Yo quería, vamos a ver si me alcanza el tiempo, quería tocar 5 puntos que están en el documento. El primero, que tiene que ver con la regla de producir o capturar información, ¿ya? Que esto es algo que genera, al menos ha generado mucho debate en el Perú y entiendo que en algunos otros países, entre el deber de proporcionar información pública que ya existe y si es que esto supone también un deber de generar información o sistematizar información que debería tener el Estado, pero que no ha hecho esa labor de ordenarla de alguna manera o tenerla en algún formato que sea específicamente el que está solicitando el ciudadano, ¿no? Y acá resalto un caso muy interesante que está cubierto por el documento, que es el de México, en el que la INAI planteó que se vulneraba un derecho cuando no se entregaba la información, en este caso era la política laboral para personas con discapacidad, en un formato específico, que en este caso era un formato de audio, que era importante, además, justamente cuando se requiere que esta política esté disponible para personas con algún tipo de discapacidad visual, ¿no? Yo creo que va a ser interesante, además hacia futuro, porque hay formatos que sirven para el procesamiento de información y que a veces no se encuentran disponibles porque la información se ha divulgado bajo imágenes o bajo un formato no legible, ¿no? Que no permite el procesamiento, por ejemplo, en el caso de bases de datos, ¿no? En el Perú tenemos un par de casos que han sido resueltos por el Tribunal Constitucional, solamente los voy a mencionar y si me alcanza el tiempo después les pongo el enlace en el chat para que los revisen. El caso Salgana contra el Colegio de Abogados de Arequipa y el caso de Luis Eduardo Castro contra la Policía Nacional del Perú, en el que justamente el Tribunal Constitucional llega a decir que el hecho de que esta información no haya sido procesada y no haya sido clasificada como la estaba planteando el solicitante, no enerva el cumplimiento del deber que tenían estas entidades públicas de poder, teniendo esta información, teniendo la información madre, poder hacer esa sistematización o esa clasificación que era bastante razonable que se entregara a los ciudadanos. Un segundo punto tiene que ver con la información en posesión de las Fuerzas Armadas, que muchas veces suele mantenerse restricciones para el acceso a esta información bajo el argumento de seguridad nacional. Y acá hay un caso muy interesante que fue un proceso de inconstitucionalidad que llegó nuevamente al Tribunal Constitucional Peruano y fue resuelto en el 2018, que enfrentaba a la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo por la emisión de un decreto legislativo, que era el 1129, que establecía una excepción sábana a toda información que se emitiera en materia de seguridad nacional, pero tenía una cláusula que era de una indefinición muy preocupante, porque decía, esta información deberá sujetarse a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Con lo cual, todos los que estamos trabajando en este tema decíamos, qué bueno, ¿no? O sea, están sujetándose la información de seguridad nacional y defensa a estos estándares,
pero luego tenía una cláusula adicional que decía en cuanto sea aplicable, ¿no? Y ese en cuanto sea aplicable terminaba siendo una apertura a la discrecionalidad de parte de las entidades públicas, de parte de los poseedores de información, que el Tribunal Constitucional declaró que en este extremo, este decreto legislativo era contrario a la Constitución y contrario a este derecho fundamental. El tercer punto tiene que ver con violaciones a derechos humanos, que es otro de los capítulos en el cuaderno trabajado por Catalina y Daniel, ¿no? Y ahí creo que en la siguiente versión seguramente se incluirá la sentencia de la Corte Interamericana del caso Flores Bedregal contra Bolivia. Acá tenemos un caso que está resuelto por el Tribunal de Transparencia, y acá hago una pequeña disquisición. Tenemos un Tribunal de Transparencia que está en sede administrativa, que está dependiente del poder político del Ministerio de Justicia, y a esto se refería Catalina con que era un órgano garante, pero que no contaba con la garantía de independencia del poder político, y que genera algunos problemas como el caso que yo voy a mencionar. Y aparte tenemos la vía judicial a través del habeas data, que puede llegar en última instancia ante el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Lo que ocurrió en este caso de Ernesto Cabral contra el Ministerio del Interior, que de hecho nosotros participamos en ese caso como Clínica Jurídica de Libertades Informativas que yo dirijo, fue que el Ministerio del Interior se opuso a entregar los informes de inteligencia que sustentaron las medidas restrictivas de derechos durante las protestas y movilizaciones que se realizaron en noviembre del año 2020, que es cuando el Congreso había vacado al expresidente Vizcarra, había nombrado su sucesor constitucional, que era Manuel Merino, que era el presidente del Congreso en ese momento, y el presidente del Congreso, Manuel Merino, termina renunciando luego de estas protestas al cabo de poco más de una semana, ¿no? Cuando se negaron el acceso a esa información, primero alegaron que era información protegida por seguridad nacional. El Tribunal de Transparencia, siguiendo un criterio similar al de la Corte Interamericana, dice que acá hay que hacer una ponderación, que hay que analizar cuál era el daño de la divulgación de esta información, y falla a favor de los solicitantes, pese a que el Ministerio del Interior en algún momento cambió su discurso y dijo, no ha sido por razones de inteligencia, sino dicen que esta información no existe. Este caso, a pesar de que fue resuelto por el Tribunal de Transparencia, se sigue litigando en el Poder Judicial porque ellos han impugnado esa decisión y ahora están diciendo que la información no existe, a pesar de que hay documentos oficiales en los que se hace alusión a las notas de inteligencia y enumeradas específicamente. Creo que este es un caso que nos trae dos problemas a reflexión, ¿no? En primer lugar, la prohibición de mentir, ¿no? Porque hay un cambio de discurso entre la propia entidad pública sobre cuáles son las razones, sobre si existe o no existe esta información, y en segundo lugar, sobre las dificultades que genera que el mismo Estado, utilizando vías judiciales que en principio son legítimas, obstaculice aún más el acceso a esta información, ¿no? Que justamente uno de los temas que se discute y por la cual la Corte Interamericana declara responsabilidad en el Estado boliviano en el caso de Flores Bedregal. Los últimos dos temas que voy a tocar brevemente es el de sujetos obligados, que también está expuesto en el documento elaborado para la cátedra UNESCO, y acá creo que habría que empezar a discutir y empezar a buscar casuística en la que ya no sea únicamente entidades privadas con acceso a fondos públicos los que estén obligados, sino también pensar en aquellos que por encargo desarrollan todo o parte de una función pública. Y acá estoy pensando justamente ya no solamente los clásicos sospechosos, ¿no? Como universidades, empresas de servicios públicos, federaciones deportivas o colegios profesionales, sino también en aquellos proveedores de servicios que creo que van a generar una mayor cantidad de probablemente de solicitudes cuando estamos hablando de algún tipo de tareas que el Estado le puede encomendar. Estoy hablando de configuración algorítmica para el procesamiento de cierta información, y estoy hablando también del diseño y configuración de herramientas de inteligencia artificial que debe utilizar el Estado y que yo creo que va a ser seguramente abordado en el futuro próximo por la jurisprudencia. Se me acabó el tiempo, así que solamente menciono el último tema que no está ahorita en el documento, pero creo que va a ser interesante, que tiene que ver con
datos personales y acceso a la información pública, justamente porque varios de nuestros países vienen adoptando legislación de protección de datos personales. Algunas de nuestras autoridades, el caso chileno, el caso peruano, tienen una doble misión de protección de datos personales y acceso a la información pública, y creo que ese es un tema demasiado rico en casuística y que seguramente nos va a obligar a darle una mirada. Muchas Gracias, gracias. Andrés, por los comentarios. Si puedes mandar los enlaces a través del chat, y si no, por email, obviamente, a Catalina, a Daniel y a mí, te agradeceríamos. Mencionaste lo de inteligencia artificial. Quiero decir que la UNESCO ha venido apoyando a Panamá y a la ANTAI, que es la Autoridad Nacional de Acceso a Información Pública y Transparencia de dicho país, en un proyecto de ley para actualizar la ley, y es la primera ley que incluye el tema de transparencia de inteligencia artificial o algoritmos como transparencia activa. Es un proyecto de ley que está en la Asamblea Nacional actualmente, no ha sido aprobado, pero quiero mencionarlo porque si bien se buscó adecuar a la ley modelo 2.0 de la OEA, fue un poco más allá, incluyendo también el tema de inteligencia artificial, que la UNESCO obviamente también tiene su recomendación sobre ética de inteligencia artificial. Le paso la palabra a Lorena, ahora brevemente 10 minutos, y luego a Luis, y abrimos a preguntas, pero el público, los participantes, pueden también escribir sus comentarios o inquietudes a través del chat de Zoom. Gracias. Lorena, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Gracias, Rosa. Un placer, Catalina, escucharte como siempre. Gracias también, Luis y Andrés, por ser la compañía en estos comentarios. Bueno, me parece importante como puntapié de los comentarios, hacer como una breve referencia a cuáles son los principales aspectos de la ley argentina. La ley argentina es muy reciente, se sancionó en el año 2016 y es una de las últimas que se dictaron en la región. Entonces tiene como aspecto positivo haber podido recoger la experiencia de los otros países. En ese sentido, digo, como elementos destacados, tiene una amplia nómina de sujetos obligados que incluye a los tres poderes y que incluye también, como decía Andrés, a sujetos obligados no tradicionales, por decirlo de alguna manera, licenciatarios del Estado, empresas que por algún motivo reciben fondos públicos, ya sea a través de una subvención, ya sea porque sean tengan participación estatal, o a través de una contratación incluso. Eso es algo que también voy a hacer referencia cuando comente un caso en concreto. Tiene también principios de interpretación expresamente receptados en un artículo. Estos principios de los cuales Catalina hablaba hace unos momentos tan ampliamente, el de máxima divulgación, el de no discriminación, el de buena fe, el de gratuidad, son algunos de ellos simplemente, pero la verdad es que creo que es un punto fuerte de nuestra ley porque es lo que nos da los elementos a los ciudadanos para poder posicionarnos cuando el derecho no es debidamente garantizado, y también al órgano garante cuando tiene que analizar los casos en concreto, ¿no? Cuando no se garantiza el acceso a la información pública y no llega un reclamo. Tiene una amplia legitimación activa, tiene excepciones taxativamente enumeradas, tiene recursos administrativos planteados en la propia ley y también la posibilidad de acceso a la vía judicial. Y en referencia a los recursos administrativos quisiera detenerme 2 segundos y destacar que es la propia ley la que establece un procedimiento acotado, especial, para las resoluciones de los órganos garantes que no llevan el tratamiento del derecho administrativo tradicional. Y esto a mí me resulta interesante porque por lo menos en Argentina el desarrollo del derecho administrativo es muy vasto y muchas veces es engorroso agotar la vía administrativa que te posibilita, en caso de que exista una denegatoria a los ciudadanos, a la petición del ciudadano o de la ciudadana, acceder a la vía judicial. El derecho administrativo tradicional de Argentina es engorroso en ese sentido. Entonces, que la Ley de Acceso a la Información Pública haya previsto un mecanismo mucho más fácil, más simple, a través del cual la última decisión administrativa es la del órgano garante, y no obstante eso, el recurso administrativo no es obligatorio, es decir, si un ciudadano quiere acceder directamente a la vía judicial, lo puede hacer,
me parece un punto a favor. Y en ese sentido también destacar que, como bien Marcos lo dijo, yo soy docente en la Escuela del Cuerpo de Abogadas y Abogadas del Estado. La Procuración del Tesoro es es el órgano rector de la actividad estatal, de la abogacía estatal. En el marco de la Procuración del Tesoro existe una escuela que tiene programas de formación permanente para abogados y abogadas del Estado. Y en ese contexto es que recientemente, a partir de la sanción de la ley, se me convocó para dar seminarios específicos de acceso a la información pública y para incorporar a la currícula de las especializaciones y de la maestría la perspectiva del derecho de acceso a la información pública en los programas de derecho constitucional y de derechos humanos. Y esto no es un dato menor tampoco, digo, en el contexto de garantizar el derecho, porque formar a profesionales que analizan las solicitudes y que tienen que sugerir técnicamente si una información se da o no, ofrecerles una formación en materia de derecho de acceso a la información pública me parece sumamente importante. Bueno, como dijo Marcos, tenemos un órgano garante y tenemos también una instancia jurisdiccional que nuclea a las organizaciones subnacionales. Desde ese lugar, digo, voy a tomar algunos de los casos a comentar algunos de los casos que fueron incorporados a este cuadernillo de síntesis de decisiones sobre acceso a la información pública. Algunos de los casos argentinos que a mí me parece interesante poner de resalto en esta discusión tiene que ver con sujetos obligados. Hay algunas decisiones que están incorporadas a este cuaderno que tiene que ver con la resolución de Telefónica de Argentina, que me parece que encuadra de manera bastante pertinente a esto que mencionaba Andrés. Un sujeto obligado que no tiene participación estatal, pero que brinda un servicio público. En ese contexto se le había realizado una solicitud de acceso a la información pública para que informen cuál era el nivel de cobertura de Internet en barrios populares o vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ese caso la empresa entendió que ellos no eran sujetos obligados. A partir de la intervención del órgano garante, que después fue ratificada en sede judicial, lo que se definió, lo que se determinó es que el servicio público que se brindaba en el marco de la importancia que reviste la accesibilidad a Internet para el acceso a derechos, convertía a esta empresa en un sujeto obligado. Y en ese sentido, digo, el antecedente previo a Telefónica, que un poco recoge esta doctrina, es YPF. YPF es la empresa petrolera de Argentina, que nació siendo una empresa estatal, que luego fue privatizada y luego nuevamente estatizada. En ese contexto se le hizo una solicitud de acceso a la información pública previa a la ley, cuando existía el decreto 1172 del 2003, que regulaba el acceso a la información pública solo en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esta solicitud de acceso pedía tener acceso, valga la redundancia, a un contrato para la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta, que están localizados en el sur argentino. Y la empresa denegó la información basado en dos cuestiones. Por un lado, entendió que no era sujeto obligado, porque la conformación o la participación estatal era de apenas el 51%. Y por el otro lado, entendió que la información era confidencial. ¿Qué sucedió? Bueno, en ese momento no existía la agencia, por lo cual no tenemos una resolución de órgano garante, por eso es que se judicializó directamente. Pero en este caso, el Poder Judicial, lo interesante es que el Poder Judicial analizó la situación de YPF y dijo, sí es sujeto obligado, porque está aprobada la participación estatal, pero si no tuviera una participación estatal, el servicio que presta afecta al bien público de tal manera
que lo convierte en un sujeto obligado a dar información pública, por un lado. Y por el otro lado, refirió a algo que también mencionaba Catalina y que me parece interesante. Dijo que la excepción de confidencialidad que estaba regulada en la norma vigente en aquel momento, que era el decreto 1172 del 2003, no había sido debidamente fundamentada. Entonces la consideró directamente inaplicable. En el marco de ese caso ordenaron a la entrega de información y después existieron una serie de reuniones a partir de las cuales las partes tuvieron un acercamiento en el marco del Superior Tribunal argentino, la Corte Suprema de Justicia, y allí lo que se definió fue dar acceso parcial, utilizando el sistema de tachas para poder ocultar la información que efectivamente era confidencial, pero que a priori el sujeto obligado no había fundamentado debidamente. Eso por un lado. Por el otro lado, contarles que ya también desde la agencia hemos considerado que existen otros sujetos obligados a dar información que no tienen participación estatal. Es el caso, por ejemplo, de una empresa a la cual el Estado argentino le pagó por pauta publicitaria. Entonces, una asociación civil solicitó información respecto de cuáles eran las campañas, cuánto era el monto. La empresa se eximió de entregar información considerando que no era sujeto obligado y nuevamente, tomando tanto los antecedentes de Telefónica como de YPF, la agencia, el órgano garante, intimó a la entrega de información. Como para que ustedes puedan observar de qué manera nosotros estamos empezando a construir una serie de antecedentes que llevan a extender la aplicación del derecho de acceso a la información pública más allá de la participación estrictamente estatal. Por otro lado, digo, más allá de las resoluciones argentinas, quiero destacar algunos puntos del cuaderno propiciado por UNESCO y también elaborado por Catalina y por Daniel, en relación a temas que creo que son desafíos pendientes para el órgano garante y para el desarrollo del derecho de acceso, de la garantía del derecho de acceso a la información pública argentina. En ese sentido, dos cuestiones. Por un lado, acceso a la información pública ambiental y la aplicación del principio de máxima divulgación en ese aspecto. Argentina recientemente ha ratificado el acuerdo de Escazú, que incluye el acceso a la información pública ambiental, y creo que en ese sentido tenemos un vasto recorrido para hacer, para poder amplificar en ese sentido el ejercicio del derecho. Y por el otro lado, algo que nuclea las otras temáticas que tiene que ver con el mayor desarrollo de la prueba de daño. Argentina, si bien ha utilizado la prueba de daño en alguna de las decisiones del órgano garante, haciendo referencia a que el sujeto obligado no había demostrado fehacientemente que la información que estaba denegando enmarcaba en alguna de las excepciones y que más allá de su encuadre en las excepciones, no existía una prueba de daño realizada o un test tripartito, perdón, que diera cuenta de que más allá de la excepción era mayor la vulnerabilidad de otro derecho que el interés público comprometido en su publicidad. Es algo que creo que el derecho argentino y los órganos garantes tenemos que empezar a ponerle el ojo y a desarrollar. Y por otro lado, la información vinculada con graves violaciones a los derechos humanos y la publicidad de los archivos judiciales. Creo que son estos tres temas que están abordados en el cuaderno, que otros países de la región ya han tenido resoluciones al respecto y que para nosotros a futuro para poder analizar la aplicación de la ley argentina y la garantía de este derecho en el marco de los derechos humanos. Creo que estoy con el tiempo, Marcos, vos me dirás si tengo algunos minutos más o no.
No, está bien, gracias. Lorena, vamos a pasar la palabra a Luis. Recordar que sí, que Catalina y Daniel van a también producir un nuevo cuaderno sobre derecho de acceso a información pública medioambiental este año y otro sobre derecho de acceso a información pública y grupos vulnerables que esperemos estén disponibles a fines de este año. Así que hemos estado contactando a ustedes, a organizaciones de la sociedad civil, a representantes del Poder Judiciales de la región para que contribuyan con casos que puedan ser reflejados en ese cuaderno. Le paso la palabra a Luis y luego sí abrimos algunas preguntas o inquietudes. Espero que las escriban. Veo que varios están presentando en el foro, supongo que es por el certificado que UNESCO les va a emitir al final, que Rosa dijo que emitiría la UNESCO, así que los invito a que continúen aquellos que no lo han hecho para asegurarse que reciban el certificado luego de este webinario. Adelante, Luis, por favor. Sí, Marcos, yo te confirmo que en el caso nuestro es por el certificado. Aparte de, bueno, quisiera agradecer para comenzar a Rosa, a vos, Marcos, por la oportunidad de participar y bueno, tener la oportunidad de hacer comentarios en este espacio tan importante con una persona de gran trayectoria en el ámbito de la libertad de expresión y el derecho a la información como es, y lo es sin duda, Catalina Botero. Cordial saludo a Lorena, a Andrés, a los estudiantes y a los invitados especiales. Sobre el documento, lo estuvimos mirando con los estudiantes, precisamente ayer fue nuestro día de clases, y nos han parecido muy interesantes los casos abordados, lo que nos ha permitido hacer también un paralelismo con algunos casos emblemáticos registrados en Paraguay. Con relación a la situación nuestra en materia legal, debo recordar que la Constitución Nacional Paraguaya, vigente desde 1992, reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime en su artículo 28. En nuestro país no contábamos con una reglamentación que permitiera la efectiva implementación de este artículo 28, hasta que en el año 2014, ustedes sumarán 92 y 2014, en que se aprobó la ley número 5282 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, que permitió por fin encaminar el ejercicio tangible de este derecho en Paraguay. Esta citada ley entró en vigencia en el año 2015 y a esta se sumó la acordada número 1248 del año 2018 de la Corte Suprema de Justicia, con lo que entre la ley y la acordada se constituyeron herramientas que permitían a los ciudadanos paraguayos conocer de la gestión, uso de recursos, y ofrecía también la oportunidad de combatir la corrupción con el uso de este derecho. Esta ley 5282 no es la única que permite transparentar las informaciones generadas en la gestión pública en Paraguay, ya que un poco antes se aprobó también la ley número 5189, que es la que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay. Hecha esta aclaración de nuestra situación legal en la materia, quisiera comentar, como lo dijo Marcos, en nuestra cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, tanto la primera cátedra como la segunda, y abierta a todas las que quieran sumarse, hacemos dos ejercicios prácticos con los estudiantes. El primero es que cada alumno debe hacer una solicitud de información a una institución pública a través del portal unificado que maneja el Ministerio de Justicia, en base a lo que establece la ley, y relatar luego paso a paso la experiencia con la utilización del sistema. El otro trabajo es que los alumnos tienen la posibilidad de formar parte de una clínica jurídica donde pueden poner en práctica lo aprendido en clase, llevando adelante en el ámbito judicial casos de acceso a la información pública, es decir, presentando amparos judiciales a fin de obtener acceso a informaciones que han sido denegadas por A o B motivo. El objetivo de esta clínica es básicamente propiciar un espacio de interacción de la academia
con la comunidad a través de un servicio social gratuito de asesoramiento y procuración ante tribunales para casos en que ciudadanos precisen recurrir ante la justicia en busca del cumplimiento de la ley de acceso a la información. Si mal no entendí, Catalina resaltaba la importancia de contar con normativas que regulen el acceso a la información, por eso mencioné las leyes, ya que la jurisprudencia podía ser insuficiente. Nosotros tuvimos esa experiencia en Paraguay. En materia de jurisprudencia, quisiera mencionar un caso emblemático pre-ley de acceso a la información pública en nuestro país. Y luego, si hay tiempo, hablar de al menos un caso post-ley de acceso. Tengo los fallos aquí precisamente. Este es uno de los fallos emblemáticos. El caso Vargas Telles contra la Municipalidad de San Lorenzo. En el momento en que se presentó este caso, ninguna norma de acceso a la información había sido promulgada. Ante una negativa de la municipalidad, este ciudadano solicitó el 4 de mayo del año 2007 al entonces intendente de la ciudad de San Lorenzo copia impresa de la cantidad de empleados contratados y nombrados con sus nombres y apellidos, puestos de trabajo y salarios respectivos. Un dato que hoy día se considera público en la web de cualquier institución, cualquier ciudadano paraguayo puede encontrar ese dato. En ese momento, la municipalidad había alegado de que esa información era de carácter privado y que no la iba a entregar. Al no obtener respuesta favorable, el ciudadano Vargas Telles solicitó a la Defensoría del Pueblo iniciar una acción judicial para obtener una respuesta. Ante la negativa, la ratificación expresa de la municipalidad de que no iba a entregar esa información, se inició un juicio de amparo invocando el menoscabo al derecho fundamental de acceso a la información pública en base al artículo 28 de la Constitución Nacional que mencioné. Planteada la acción de amparo, la Intendencia volvió a ratificarse en que entregar dicha información supondría violar el derecho constitucional a la intimidad de los funcionarios municipales. El 13 de marzo, ya del 2008, en primera instancia se rechazó el amparo, sin decidir sobre la cuestión de fondo, sino sosteniendo que la vía procesal elegida no era la adecuada porque se trataba de la impugnación de actos administrativos de alcance particular que debían, en su caso, ser cuestionados ante el Tribunal de Cuentas por medio de una acción contenciosa administrativa. El 16 de julio de ese mismo año, la quinta sala del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital de Asunción falló en el caso Daniel Vargas Telles a través del acuerdo y sentencia número 78. Este Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia y el voto del preopinante, al que se adhirieron otros integrantes, agregó que, escuchen bien, el hecho de pedir datos de los sueldos de terceras personas tiene su contrapeso jurídico en el derecho constitucional a la intimidad y, por tanto, al condicionar la ley a la autorización de los afectados, la petición realizada vía amparo constitucional es improcedente. No cabía otra que recurrir a la Corte Suprema de Justicia con una acción de inconstitucionalidad y el 15 de octubre del 2013, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por el Pleno de Ministros, dictó el acuerdo y sentencia 1306 calificado de histórico por los medios y la opinión pública paraguaya. La Corte en ese entonces, de manera unánime, hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo en representación de Daniel Vargas Telles, incorporó estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y, obviamente, para nosotros fue de alguna manera un cambio de paradigma jurisprudencial en ese momento y fue este el fallo que sentó las bases para la elaboración y aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia en el ámbito de otro poder del Estado. Juicio en la era post-ley de acceso a la información. Podemos decir de que luego de la aprobación de las leyes de acceso, más de 70 casos fueron registrados hasta hoy, en los que se debatieron los alcances del derecho de acceso a la información. La gran mayoría han tenido resultados favorables y mencionar solamente un caso, muy publicitado por los medios aquí, fue el de la comandancia de las fuerzas militares. Una periodista, Mabel Renfeld,
inició una serie de notas que tenían como protagonista al entonces comandante de las Fuerzas Militares de Paraguay, general Gonzaga. La solicitud de acceso a la información sobre la foja de servicio de este general fue denegada por la comandancia con el argumento de que ese documento era parte del patrimonio documental privado del general. Y además que la información solicitada no se encontraba dentro del listado de información proactivamente que las fuentes públicas proactivamente debían poner a disposición de toda persona. Ante esta situación se recurrió a la justicia y ya en primera instancia, en segunda instancia y luego la Corte confirmaron que esto era público y debía entregarse la información. Era la primera vez que un periodista iba a la justicia requiriendo el cumplimiento de los regulados en la Ley 5282/14. A partir de esta acción, muchos más periodistas utilizaron solicitudes de acceso a la información en su investigación. Y para terminar brevemente, de lo expuesto por Catalina nos queda la reflexión que en nuestro país aún se evidencia la necesidad de capacitar y concienciar a funcionarios de las oficinas de transparencia y a las autoridades, de mejorar la eficacia en la respuesta y la calidad de información puesta a disposición de los ciudadanos. Necesitamos funcionarios más comprometidos para que no suceda eso que mencionó, de que se pasan la consulta de ventanilla en ventanilla. Eso es muy frecuente en las oficinas de acceso a la información de las instituciones aquí. Es algo que sin duda lo reflexionamos en clase con estos trabajos prácticos que hacemos y es una de las situaciones que notamos desde nuestra cátedra. Hace también falta, como ese caso que mencionó del Brasil, un ejercicio ciudadano cada vez más activo en cuanto a derechos de acceso a la información pública. Y finalizo con una consulta a Catalina a propósito del tema mencionado. ¿Cómo logramos que los funcionarios y las autoridades se comprometan y tengan una actitud, no una actitud tan cómoda, por no decirlo de otro modo, de pasar los pedidos de acceso de ventanilla en ventanilla y tratar de desalentar de esa manera que el ciudadano acceda realmente a una información de calidad de manera efectiva y eficaz? Muchas gracias. Gracias, Luis, por tu pregunta. Supongo que también pueden contestar Andrés y Lorena en el chat a esa inquietud, porque en algunos casos las leyes prevén que las propias instituciones deriven las solicitudes a la agencia competente y va corriendo el reloj. O sea que hay un incentivo para que el Estado cumpla con eso, pero no me quiero adelantar a la respuesta de Catalina. Quiero también pedirle a ustedes tres como comentaristas si quieren responder junto con Catalina a la inquietud que planteó Juanita Castro en el chat de preguntas y respuestas, no en el chat del Zoom donde todos se han presentado, que hay muchos mensajes, sino en el otro. Hace una pregunta sobre el tema de transparencia de algoritmos, que creo que justamente la respuesta, y ya lo están abordando algunos órganos garantes como el Consejo para la Transparencia de Chile, mirando cómo transparentar el uso de algoritmos por parte de instituciones públicas. Así que ya te estoy dando alguna respuesta incipiente, Juanita, a tu inquietud. Le voy a pasar la palabra a Catalina, porque tenemos poco tiempo y no he visto preguntas, salvo la de Juanita, en el chat para ella, así que nos queda poco tiempo, pero te paso a ti la palabra nuevamente, Catalina, para algunas reflexiones generales finales, y si también puedes abordar este punto que plantea Juanita en su chat, que no fue abordado en el cuaderno porque no se miró el tema de transparencia de algoritmos o inteligencia artificial, pero obviamente es un tema futuro que se podrá incorporar en el cuaderno, en la actualización de este cuaderno. Gracias y adelante. Muchas gracias, Marcos. Pues bueno, tenemos poco tiempo. Yo en realidad he aprendido mucho, he tomado nota de todo de lo que ustedes han dicho. Creo que ha sido muy útil, como dijo Marcos, nos serviría mucho a Daniel y a mí contar con la información precisa de lo que han mencionado, que ha sido realmente muy enriquecedor. Sobre la transparencia de algoritmos, ahí lo que hay es que tener en cuenta que yo creo que sí, en principio, toda la información que tiene el Estado debe ser transparente, incluyendo los algoritmos. Si, por ejemplo, el Estado llega que es una hipótesis bastante posible, que, por ejemplo, terminen adjudicando ciertas decisiones judiciales utilizando inteligencia artificial, o terminen adjudicando bienes
o servicios públicos utilizando inteligencia artificial, es fundamental poder conocer los algoritmos, porque los algoritmos reproducen los sesgos. Los algoritmos, la tecnología no es neutral, los algoritmos que pueden ser muy útiles porque son más eficientes, también pueden ser más eficientes en la injusticia. Entonces, claro que es fundamental. Hay ciertos algoritmos que tienen protección de derechos de autor, porque no son propiedad ni desarrollo del Estado, sino son de terceros. Y ahí es donde se producen mayores problemas. Algoritmos o sistemas, digamos, de inteligencia artificial que son de terceros proveedores, que sirven para que el Estado cumpla unas funciones, pero que no es propiedad del Estado. Yo creo que ahí tendría que haber una regulación muy clara, porque si no hay control sobre esos sistemas, pues hay toda una parte del Estado que se escapa y parece que es irremediable que sea cada vez más que se escapa al control social, y eso es peligrosísimo. Luis, sobre cómo salta una información de lado a lado, no sé si quieres concretar un poco más, pero lo que entendí es cómo podríamos evitar la violación del principio de buena fe. No sé si a eso te referías exactamente, pero me gustaría que lo mencionaras para ver si entendí bien a lo que te estabas refiriendo. Yo creo que es principio de buena fe, pero también tiene mucho que ver con el compromiso que tiene el funcionario y la autoridad de la institución de que realmente el ciudadano obtenga la información que está pretendiendo. Y me refiero a la necesidad que existe de articular mecanismos y reformas que sean necesarias, o protocolos de trabajo, pero también tiene mucho que ver con la actitud de la persona. Eso hay que trabajarlo. Yo más bien te hacía la consulta por la experiencia que tenés y si eso ya lo han trabajado, ya han visto eso, porque es una preocupación de los estudiantes. Ellos hacen el trabajo práctico, piden la información, pero es una situación que se repite año tras año con los estudiantes. Claro, yo estoy de acuerdo Y contigo. recordarte nada más que en Paraguay no existe un organismo garante. Exacto. Lamentablemente aquí el Poder Judicial es el que tiene que hacer ese trabajo con lo que ello implica. Exacto, a eso iba. Porque yo creo que tiene que haber un marco legal adecuado que proteja al funcionario, primero. Una cultura de la transparencia que parte de los líderes políticos, o sea, de los ministros, los presidentes, no, de los más altos, digamos, dignatarios estatales, que tienen que fomentar esa cultura. Si lo que están es metiéndole miedo a los funcionarios, que el que entregue una información que no es se va para la cárcel, pues olvídate, ahí lo que hay es amedrentamiento, un amedrentamiento. Entonces tiene que haber un buen marco legal, tiene que haber una cultura de la transparencia que empieza por los altos dignatarios, tiene que haber códigos de conducta, tiene que haber códigos, prácticas, digamos, políticas públicas que impulsen, porque no basta con que haya una ley, esa ley tiene que implementarse a través de políticas y tiene que haber un órgano autónomo, porque es que los jueces no pueden responder todas las decisiones, no están en capacidad, no dan abasto de responder todas las decisiones. En Colombia la acción de tutela, que es la acción más bella que tenemos nosotros, que es una acción que se responde muy rápido, es una acción realmente democratizadora, pues un porcentaje altísimo, o sea, casi el 60% de las acciones de tutela son por temas de acceso a la información, en interés particular o general. Y eso congestiona y revienta el sistema. Entonces, por eso es que es tan importante la existencia de órganos independientes garantes, como en algunos países. Gracias, Catalina. Ya estamos cumpliendo el tiempo que habíamos acordado. No quiero interrumpir a nadie, pero bueno, había un par de comentarios que no son necesariamente sobre criterio, jurisprudencia, por ejemplo, el tema de sanciones por incumplimiento, o el tema de una definición amplia de reserva, que ya lo abordaste tú y lo ha abordado Lorena y otros, al decir, bueno, hay que aplicar el test de daño, tratar de limitar el alcance de las excepciones, la ley modelo plantea también algunos mecanismos al respecto para interpretar, y justamente el objetivo de estos webinarios y de estos cuadernos de discusión que plantea la UNESCO es compartir
argumentos, fundamentos utilizados por órganos garantes del derecho a acceso a la información en determinados países y por tribunales de justicia de los países de la región, de cómo están argumentando a favor del derecho a acceso a la información cuando los sujetos obligados han denegado dicha información y el solicitante ha apelado a una instancia externa. Así que los invitamos a seguir comunicándose y seguir, consultar las publicaciones de la UNESCO. Como les dije, este cuaderno está disponible en línea y va a haber 2 cuadernos más a fin de año sobre derecho a acceso a la información pública y grupos vulnerables y derecho a acceso a la información pública y medio ambiente. Que tengan todos muy buenas tardes en sus países y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, gracias.